Que tengan un feliz día. Alan Alonso y yo estaremos explicando lo referente al movimiento rotacional de cuerpos rígidos del capítulo 10 del libro de mecánica de Taylor. Empecemos. Para hablar sobre el movimiento de un cuerpo rígido, primero tenemos que saber qué es. Cuerpo rígido. Definición. Es una colección de n partículas con la propiedad de que su forma no cambia. Es decir, la distancia entre dos partículas cualesquiera es fija. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Pues que independientemente de la fuerza que le apliquemos, su forma va a permanecer constante. Y un sólido rígido perfecto es aquel que no es deformable. Por ejemplo, un cuerpo rígido sería un cubo no deformable, como el que tenemos en el lado derecho. Y un cuerpo suave, no rígido, sería una pelotita hecha de plastilina. El cuerpo rígido perfecto es una idealización. En general, todos los sólidos tienen cierto grado de deformación. Sin embargo, hay objetos que presentan deformaciones muy pequeñas y estas pueden ser despreciadas. Asumir que es un objeto rígido resulta una muy buena aproximación. Y además simplifica bastante el análisis porque para este tipo de cuerpos, describir su configuración solo consiste en la formulación de 6 coordenadas. 3 para la posición general del centro de masa y las 3 restantes para la orientación. Esto se diferencia muchísimo de los cuerpos deformables, pues para esto se necesitan 3 veces la cantidad de partículas que la componen. Propiedades del centro de masa. Centro de masa. Para n partículas con masas y posiciones r con respecto a un origen arbitrario, la posición del centro de masa está dada por estas dos ecuaciones de acá, el de la sumatoria para un sistema discreto y la versión integrativa para un sistema de distribución continua. Momento total. El momento total de un sistema es la sumatoria de los momentos individuales de todas las partículas. Y el momento lineal es masa por velocidad y la velocidad está definida como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si nosotros derivamos el momento lineal, obtenemos la fuerza externa, esto por la segunda ley de Newton. Entonces, si derivamos el momento total, simplemente tendríamos que derivar la velocidad de la partícula alfa. Y pues con esto nosotros tenemos que es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Este es un resultado bastante importante porque nos dice que el momento total del sistema es exactamente el mismo de una sola partícula con masa igual al total m y su velocidad igual al del centro de masa. Momento angular total. Para nosotros describir el momento angular total tenemos que conocer el momento angular de cada una de las partículas que componen al objeto. Entonces, para eso primero vamos a empezar por describir la posición de cada una de las partículas que lo componen. Entonces, definimos al vector r como el vector de posición del centro de masa con respecto a un origen arbitrario. Definimos a r' sub alfa como la posición, el vector de posición relativa de la partícula alfa con respecto al centro de masa. Y definimos a r alfa como el vector de posición de esa partícula con respecto al origen arbitrario. Entonces nosotros tenemos que el vector de posición de la partícula con respecto al origen arbitrario sería la suma de r más r' sub alfa. El momento angular de la masa sub alfa sería el brazo de palanca, cruz el momento lineal de esa partícula y este es la masa por la velocidad. Y ya el momento total es la sumatoria de todos los momentos, r alfa cruz m alfa por la velocidad de la partícula alfa. Desarrollando las 3 ecuaciones anteriores, tenemos que el momento total es la sumatoria
de los momentos de todas las partículas, y pues sustituimos a R alfa en los dos, acá derivamos y pues aplicamos distributiva, obtenemos este renglón de acá, Para pasar al siguiente, lo que hicimos es simplificarlo, y para obtener el siguiente renglón lo que hicimos fue cancelar todo este término de acá, y este término se cancela porque esta sumatoria es 0. Para entender más o menos por qué esta sumatoria es 0, primero imaginemos que cambiamos el origen. Entonces el origen lo colocamos en el centro de masa. Entonces si colocamos el origen en el centro de masa, esta sumatoria sería la posición del centro de masa del objeto. Entonces este estaría en 0. Y como nosotros ya habíamos elegido el origen en el centro de masa, entonces esto sería 0. ¿Por qué podemos elegir el origen como el centro de masa? Porque aquí tenemos las posiciones relativas al centro de masa. Para una explicación y una demostración más formal pueden ir al problema 10.1. Ahí simplemente se utiliza la definición del vector de posición de la partícula alfa y resulta bastante sencillo. Entonces tenemos que el momento angular total es igual a R cruz P más la sumatoria de M alfa por el momento lineal con respecto al centro de masa. Entonces tenemos que este es el movimiento del centro de masa, este se le conoce como el movimiento traslacional, y aplicado en el caso de los planetas es el movimiento orbital. Y tenemos el movimiento con respecto al centro de masa, que este es el movimiento rotacional. Tenemos una aplicación bastante interesante, y es lo que ocurre en el caso de los planetas. Habíamos dicho que el momento angular total es igual a la suma del momento traslacional más el momento angular rotacional. Habíamos dicho que el momento traslacional es R cruz P. Si derivamos, entonces tenemos la derivada de R cruz P más R cruz la derivada de P. Este término es 0 porque P va en la misma dirección de la velocidad, entonces velocidad cruz velocidad es 0, y solo nos queda este término de acá, R cruz la derivada de P. Por la segunda ley de Newton tenemos que esto es la fuerza externa. Algo bastante interesante es que si la fuerza externa sobre el planeta, en el caso de la Tierra, fuese perfectamente simétrica, estos dos apuntarían en la misma dirección. Entonces L' orbital sería 0, entonces el momento orbital sería constante, pero esto no es cierto, y en general resulta una muy buena aproximación. La derivada del momento angular total es el torque externo, y el torque externo se define como el brazo de palanca cruz la fuerza externa. Si reemplazamos el vector de posición de la partícula alfa, entonces tenemos esto, y desarrollando tenemos R cruz la fuerza externa más el torque alrededor del centro de masa. Entonces si derivamos esta ecuación de acá, tenemos la derivada de L igual a la derivada de L orbital más la derivada de L rotacional. Si despejamos para la derivada de L rotacional, tenemos esta ecuación de acá, y pues sería restar este resultado de acá con este, y vemos que estos dos términos se cancelan y que solamente queda el torque con respecto al centro de masa. En el caso de la Tierra, la derivada del momento rotacional es distinto de 0, y esto produce un fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. En internet encontré algo relacionado, y es la parte de la precesión axial, y ahí nosotros tenemos los dos tipos de precesión, la precesión lunisolar y la precesión planetaria. Empecemos por definir la precesión axial, que este es un cambio lento, continuo e inducido por la gravedad en la orientación de un eje de rotación de un cuerpo astronómico. Y la precesión lunisolar
es causada por las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna en la protuberancia ecuatorial de la Tierra, causando que se mueva con respecto al espacio inercial. Y el otro tipo de precesión es la precesión planetaria, y esta es la que se debe al pequeño ángulo entre la fuerza gravitatoria de los otros planetas en la Tierra y su plano orbital, lo que hace que el plano de la eclíptica se desplace ligeramente en relación con el espacio inercial. Más adelante estaremos explicando un poco más sobre este caso interesante. Siguiendo con las propiedades del centro de masa, nosotros tenemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y pues podemos hacer para todo el sistema sería la sumatoria de las energías cinéticas de cada una de las partículas. R' sub alfa lo podemos reemplazar por la derivada del vector de posición que ya lo teníamos, y pues aplicamos el binomio. Entonces sería r cuadrado más r' al cuadrado más 2 veces r cuadrado más r' al cuadrado, y pues obtendríamos esta expresión de acá. Ya luego nosotros podemos simplificar esto considerando que esto es 0, porque esta sumatoria es 0, ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, y pues queda que la energía cinética es igual a un medio de la sumatoria de las masas subalfas con la velocidad del centro de masa, y esta es la energía del centro de masa, esta es la energía traslacional. Y le sumamos un medio de la sumatoria de las masas subalfa con la velocidad relativa al centro de masa, y esta es la velocidad, es la energía cinética rotacional. La energía potencial. La energía potencial de un sistema es la energía potencial externa más la energía potencial interna. La energía potencial interna, como es un cuerpo rígido, esta permanece constante porque las partículas no se están moviendo entre sí. Entonces simplemente lo podríamos despreciar y decir que U es igual a la energía potencial externa. Esto simplifica bastante el análisis porque ahora solo necesitamos enfocarnos en las fuerzas externas y su correspondiente energía potencial. Sección 10.2, rotación sobre un eje fijo. Consideremos que el objeto rígido está girando alrededor del eje Z. Entonces, al estar girando alrededor del eje Z, la velocidad angular solamente va a estar en Z. Tenemos el vector de posición de la partícula alfa en coordenadas cartesianas, y tenemos la velocidad tangencial como el producto cruz de la velocidad angular y el vector de posición. El momento angular de la partícula alfa es igual al producto cruz del brazo de palanca con el momento lineal, y pues el momento lineal es masa por la velocidad. Y ya luego tenemos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es omega cruz r. Ya con esto procederíamos a calcular el triple producto vectorial, y con eso nosotros obtenemos esta expresión de acá. Para obtener el momento angular total aplicamos la sumatoria, y pues ya tendríamos las componentes en X, en Y y en Z. Por ejemplo, el momento en Z es m alfa por omega por x alfa al cuadrado más y sub alfa al cuadrado, que esto en coordenadas cilíndricas es rho al cuadrado. Y a esta parte de acá nosotros le llamamos de una forma especial, le decimos el producto de inercia y ZZ. Resulta algo bastante interesante cuando nosotros intentamos calcular la energía cinética de un cuerpo girando alrededor del eje Z. Entonces tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. Entonces esta velocidad tangencial, recordemos, es omega cruz r. Omega va en Z y r es en coordenadas esféricas, es un vector de posición. Entonces el producto cruz es
es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, si hacemos R por el seno del ángulo que hay entre ellos, nosotros obtenemos ρ en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos 1/2 de la masa por ρ cuadrado por omega cuadrado. Esta parte de acá es el producto de inercia IZZ. Entonces, para un cuerpo girando alrededor del eje Z, tenemos de que es 1/2 del momento de inercia en Z por omega al cuadrado, y ya encontramos una expresión para relacionar la energía cinética con el momento de inercia, con el producto de inercia. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones anteriores, tenemos para Lx la sumatoria de m alfa por negativo de z alfa, x alfa por omega. Esto siguiendo el mismo análisis que se hizo con Lz. A este término de acá nosotros lo denominamos el producto de inercia IXZ. Bastante fácil de memorizar porque las coordenadas que lleva son z alfa y x alfa. Lo mismo pasa con el momento de inercia, el momento angular en Y, en el que nosotros tendríamos menos z alfa y alfa por la masa sub alfa, y esto es lo que nosotros conocemos como el producto de inercia YZ. Aquí ya vemos que estos dos podrían no ser cero, entonces el momento angular podría apuntar en una dirección distinta a la de la velocidad angular. Hagamos un ejemplo. El autor nos sugiere calcular el momento y los productos de inercia para estas dos configuraciones. Nos da la ubicación y nos dice que estas dos masas son iguales. Este es un sistema discreto y este es un sistema continuo. Nos dice que es un aro con un radio ρ sub 0, está a una distancia z sub 0 del plano XY y tiene una masa m. Entonces empecemos con el primero. El inciso A. Nosotros tenemos que primero definir la posición de estas partículas. Entonces la primera partícula es esta y está en el primer octante. Si calculamos el producto de inercia para XZ, tendríamos que multiplicar el negativo de la masa por las coordenadas en X y en Z. Como la coordenada en X es 0, entonces eso significa que el producto de inercia en XZ es igual a 0. Lo mismo pasa con este caso de acá, porque este ya está en el quinto octante, entonces aquí pasa lo mismo, la coordenada en X es 0 y pues el momento de inercia de la segunda partícula, el producto de inercia de la segunda partícula también es 0 en XZ. Ahora, el producto de inercia en YZ para la primera partícula es el negativo de la masa por las coordenadas en YZ, entonces sería menos masa por Y sub 0, Z sub 0. Para la partícula 2, nosotros tendríamos el inverso aditivo de este, porque aquí tenemos la coordenada negativa de Z sub 0. Entonces, en YZ es menos M, Y sub 0, Z sub 0. Y en YZ2 tenemos M, Y sub 0, Z sub 0. Para calcular el producto de inercia en YZ, el total, se tienen que sumar estas dos y pues nos da 0. Y ya para calcular el momento de inercia, para calcular el producto de inercia en ZZ es la masa por la distancia que separa la masa del eje Z. Entonces la distancia es ρ cuadrado y ρ cuadrado es simplemente Y sub 0 al cuadrado porque la componente en X es 0, y esta es exactamente la misma en el segundo caso con la segunda, porque es la misma distancia que hay con respecto
al eje Z. Entonces, para calcular los productos de inercia de las dos partículas, sumamos las dos, la de la partícula 1 con la de la partícula 2. Entonces, en XZ es 0, en YZ es 0 y en ZZ tenemos el doble de este valor porque eran iguales. Entonces es 2m y sub 0 al cuadrado. El momento de inercia lo calculamos de esta forma. Simplemente multiplicamos por la velocidad angular y pues queda que el momento de inercia va en z y es igual a 2m y sub 0 al cuadrado por omega. Para el caso de la distribución continua, nosotros tenemos que convertir las expresiones anteriores en forma de integral. Vamos a resolver este ejercicio en coordenadas cilíndricas porque es mucho más sencillo. Entonces, en XZ tenemos esta expresión de acá, entonces Z es el mismo en coordenadas cilíndricas. X es rho sub 0 coseno de phi, con rho sub 0 constante, y el diferencial de masa en este caso es la densidad lineal por un diferencial de línea. ¿Por qué de línea? Porque nos están diciendo que es un arco y pues la integral de un coseno o de un seno en un periodo es 0. Entonces IXZ e YZ son 0. Para el caso de IZZ tenemos esta integral de acá y el diferencial de masa, rho sub 0 es constante, se saca de la integral y pues la integral de 0 a 2pi del diferencial de masa pues es simplemente masa, entonces es m rho sub 0 al cuadrado. Esto se pudo haber supuesto simplemente viendo la simetría del dibujo. Aquí vemos de que con respecto al plano YZ hay una simetría y con respecto al plano XZ hay simetría. Entonces eso significa que los productos de inercia correspondientes a esos dos son 0 y solamente tendríamos el producto de inercia correspondiente a YZZ. Y para calcular el momento de inercia simplemente aplicamos esta ecuación de acá y sustituimos los productos de inercia que ya encontramos y nos queda esta expresión de acá. Aplicado para el caso anterior, aquí nosotros también podemos ver que hay cierta simetría con respecto al plano XY. Al tener una simetría en el plano XY, automáticamente convierte nuestros productos de inercia IXZ e YZ en 0. Habiendo considerado el caso particular en el que un cuerpo rígido rota alrededor de un eje que permanece fijo, pasaremos a considerar un caso más general. Permitiremos que el cuerpo rígido rote con velocidad angular arbitraria alrededor de un eje cualquiera. El vector velocidad angular omega ahora tendrá componentes en x, en y y en z, y en general esas componentes serán distintas de 0. El momento angular del cuerpo está dado por la suma vectorial de los momentos angulares de cada una de las partículas que conforman el cuerpo. Sabemos por definición que el momento angular de una partícula es el producto vectorial de su posición y de su momento lineal. Todavía más, para cada partícula del cuerpo rígido se cumple que su velocidad v sub alfa está relacionada con la velocidad angular omega mediante la ecuación v sub alfa es igual a omega cruz r sub alfa. Reordenando estos términos es posible llegar a la siguiente expresión, a la suma de las masas por un triple producto vectorial. Para simplificar esta expresión utilizaremos la siguiente identidad vectorial que dice que para cualesquiera tres vectores A, B y C se cumple que A cruz B cruz C es igual al producto interno de A y C por B menos el producto interno de A y B por C, de lo cual obtenemos la siguiente ecuación. Si ahora escribimos a los vectores R y omega
en términos de sus componentes, obtenemos la siguiente expresión, escrita en notación punto. Luego, podemos multiplicar cada uno de los escalares por los vectores y sumar estos, para finalmente llegar a las componentes del vector momento angular. Esas componentes están dadas por estas tres ecuaciones. A modo de simplificar estas ecuaciones, definiremos las siguientes cantidades. En primera instancia pueden aparecer algo difíciles, pero se pueden recordar muy fácilmente de la siguiente manera. Si los subíndices son distintos, entonces la cantidad I se define como el negativo de la suma de la masa por las cantidades que aparecen en el subíndice. Por ejemplo, tomemos IZX. Los subíndices son distintos, entonces se define como el negativo de la suma de la masa por XZ, las cantidades que aparecen en el subíndice. Para IZY, los subíndices son distintos, entonces se define como el negativo de la suma de la masa por ZY, las cantidades que aparecen en el subíndice. Ahora, si las cantidades que aparecen en el subíndice son iguales, entonces I se define como la sumatoria de la masa por la suma de los cuadrados de las componentes que no aparecen en el subíndice. Por ejemplo, en IZZ, las cantidades que no aparecen en el subíndice son X y Y. Entonces, IZZ se define como la suma de la masa por X cuadrado más Y cuadrado. En IXX, las cantidades que no aparecen en el subíndice son Y y X. Entonces esto se define como la suma de la masa por Y cuadrado más Z cuadrado. Y lo mismo para IYY. Si aceptamos estas definiciones, entonces es posible escribir estas ecuaciones de manera matricial de esta manera. O de manera más elegante como L igual a I omega. A la matriz I se le denomina el tensor de inercia. Y a partir de las ecuaciones que definen cada una de sus componentes, se puede deducir que es un tensor simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si se le toma la transpuesta a la matriz, obtenemos la matriz original. A modo de relacionarnos mejor con los cálculos del tensor de inercia, tomemos el siguiente ejemplo. Dice así: calcular el tensor de inercia de un cubo sólido uniforme de masa m y de lado A que gira alrededor de uno de sus vértices. Como nuestro cuerpo rígido en este caso tiene su masa distribuida de manera continua, entonces las componentes del tensor de inercia pasan a ser integrales. Calculemos la componente IXX. Esto es igual a la integral del diferencial de masa por Y cuadrado más Z cuadrado. Pero el diferencial de masa es la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Ahora, debido a la geometría de este objeto, se elige un sistema de coordenadas rectangulares. Y entonces el diferencial de volumen es simplemente dx, dy y dz. Los límites de integración van en x de 0 a a, en y de 0 a a y en z de 0 a a. Entonces obtenemos la siguiente integral triple. Evaluándola obtenemos el siguiente resultado: ρ por 2a elevado a la quinta potencia entre 3. Pero como el cubo es uniforme, significa que la densidad es simplemente la masa entre el volumen. Y ya que es un cubo, el volumen es simplemente el cubo de lado A. Sustituyendo, obtenemos que la componente IXX es 2 veces ma cuadrado entre 3. Podemos plantear las integrales similares para las componentes I sub y e I sub zz, pero no es necesario en este caso, ya que
podemos ver por simetría que estas tres cantidades son iguales. Ahora calculemos el término y sub xy. Este término es el negativo de la integral del diferencial de masa por x por y. Sustituyendo el diferencial de masa por rho de b e evaluando la integral triple, poniendo los límites adecuados, obtenemos esta integral triple, que al evaluar obtenemos el siguiente resultado. Nuevamente sustituyendo rho por m entre a al cubo, obtenemos que la componente ixy es el negativo de m a cuadrado entre 4. Y por razones similares de simetría, ixy va a ser igual a ixz y va a ser igual a yz. Entonces ya hemos calculado todas las componentes, porque como dijimos antes, el tensor y es simétrico. Eso significa que ixy es igual a iyx, que ixz es igual a izx y que izy es igual a yz. Por tanto, el tensor de inercia es m a cuadrado entre 12 por esta matriz. Ahora, si tomamos un caso particular de que el cubo está girando alrededor del eje x, entonces podemos calcular el momento angular del cubo. Con la ecuación L es igual a I omega, sería este tensor por las componentes de omega, pero omega solo tiene componente en x, entonces sería el vector columna omega 0, 0. Y efectuando la multiplicación obtendríamos esta expresión para el momento angular. En general, podemos decir que el momento angular de un cuerpo rígido en rotación no es paralelo a la velocidad angular del mismo. Sin embargo, hay situaciones en las cuales estos dos vectores sí son paralelos. Un eje de rotación para el cual esto sucede se conoce como un eje principal. Matemáticamente podemos expresar esta condición diciendo que si un eje pasa a través de un origen O, entonces es un eje principal si cuando omega apunta en la dirección de ese eje, entonces se cumple que el vector momento angular L es lambda omega, donde lambda es cualquier número real. Ahora consideraremos el siguiente teorema. Dice así: si el tensor de inercia con respecto a un conjunto dado de ejes es diagonal, es decir, el tensor de inercia tiene esta forma donde todas las componentes que no caen a lo largo de la diagonal principal son 0, entonces los ejes escogidos son los ejes principales. Demostración. Entonces, partimos del hecho de que el tensor de inercia es diagonal, es decir, tiene esta forma. Entonces podemos sustituir el tensor en la ecuación general que dice que L es igual a I omega para obtener las componentes del momento angular. Tendríamos que, planteando la ecuación matricial y efectuando este producto, tendríamos la siguiente vector. Ahora, si omega solo tiene componente en x, es decir, omega coincide con el eje x, entonces de esta ecuación vemos que este término sería 0 y este término sería 0. Entonces veríamos que L sería igual a lambda 1 omega, 0, 0. Y factorizando el lambda 1 tendríamos que esto es igual a L es igual a lambda 1 por omega. Por tanto, L y omega son paralelos y por definición el eje X es un eje principal. Lo mismo se puede verificar para los otros dos ejes y así queda demostrada el teorema 1. Los tres números lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que son los momentos de inercia alrededor de los ejes principales, reciben el nombre de momentos principales. Una pregunta lógica que surge es: ¿será el converso igualmente cierto? Es decir, si tenemos un conjunto dado de ejes que son los ejes principales,
¿Se cumple que el tensor de inercia es diagonal? Eso queda expresado en el siguiente teorema. Si los ejes OX, OY o Z son los ejes principales de cierto cuerpo rígido, entonces el tensor de inercia con respecto a estos ejes es diagonal, con los momentos principales en la diagonal. Demostración. Entonces plantearemos explícitamente la demostración solamente para el eje OX, ya que se utiliza el mismo razonamiento para los otros dos ejes. Si OX es un eje principal, se cumple que si omega coincide con ese eje, es decir, omega solo tiene componente en X, por definición, L va a ser paralelo a omega, siendo la constante de proporcionalidad lambda 1, donde lambda 1 es un número real. Se deduce de esta ecuación que L solo tiene componente a lo largo de OX, y podemos escribir a L de esta manera, en notación punto. Pero la ecuación L es igual a I omega sigue siendo válida. Por tanto, sustituyendo L y omega, obtenemos la siguiente ecuación matricial, de la cual se desprende que la componente L sub X tiene que ser omega por IXX, 0 tiene que ser omega por I y sub X, y 0 tiene que ser omega por I z sub ZX. A su vez, de esas ecuaciones se desprende que I sub YX tiene que ser 0 y que I sub ZX tiene que ser 0. Y por tanto, el vector momento angular es de esta forma. Y factorizando esta cantidad se puede escribir como IXX por omega. Ahora, si comparamos esta ecuación con esta, vemos que necesariamente lambda 1 tiene que ser igual a IXX. Es decir, lambda 1 tiene que ser igual a la componente X del momento de inercia del cuerpo. El mismo procedimiento mostrará que lambda 2 tiene que ser igual a I sub y y lambda 3 tiene que ser igual a I sub ZZ. Por tanto, el tensor de inercia tiene esta forma, que es diagonal, con los momentos principales en la diagonal. Se menciona el siguiente enunciado relativo a la existencia de los ejes principales. Dice así: para cualquier cuerpo rígido y cualquier origen O, existen tres ejes principales mutuamente perpendiculares a través de O. Es decir, que existen tres ejes perpendiculares que pasan por O, respecto a los cuales el tensor de inercia I es diagonal, y por tanto con la propiedad que cuando el vector velocidad angular omega apunta a lo largo de cualquiera de estos ejes, lo mismo es cierto del vector momento angular. Ahora, supongamos que deseamos encontrar los ejes principales de un cuerpo rígido en rotación alrededor de un punto O. Asumamos que ya hemos calculado el tensor de inercia con respecto a un conjunto de ejes y que este no es diagonal. Por el teorema 1, esto significa que los ejes escogidos no son los ejes principales del cuerpo rígido. Para hallar los ejes principales nos valemos de la ecuación L igual a lambda omega. Si omega apunta a lo largo del eje principal, entonces L y omega son paralelos. Pero L es igual a I omega en general. Por tanto, omega debe satisfacer que I omega debe ser igual a lambda omega. Este tipo de ecuación recibe el nombre de ecuación de autovalores. Un vector omega que satisface tal ecuación se llama autovector y tiene como autovalor correspondiente lambda. Ahora, si denotamos por 1 en negrita a la matriz identidad, entonces esta ecuación la podemos escribir de esta manera. Y pasando este término al lado izquierdo, obtenemos esta ecuación, y factorizando el omega obtenemos esto. Ahora, la única forma en que esta última ecuación tenga solución distinta de 0 es que el determinante de esta matriz que está en paréntesis sea 0. A esta ecuación se le llama la ecuación característica de la matriz I,
y de ella se obtiene una ecuación polinómica en lambda de grado 3, cuyos ceros nos dan los autovalores de esta ecuación. Luego sustituimos cada autovalor en esta otra y resolvemos para omega, y así encontramos los autovectores correspondientes. La dirección de estos autovectores será la dirección de los ejes principales que buscamos. Consideremos un ejemplo. Se nos pide encontrar los ejes principales y sus correspondientes momentos de inercia para el cubo sólido uniforme que gira alrededor de uno de sus vértices. Entonces ya habíamos calculado el tensor de inercia de este cuerpo rígido en relación a un conjunto de ejes que iban paralelos a las aristas. Era en este, si se recuerdan bien. Ahora, para simplificar un poquito el análisis, vamos a definir a la cantidad m a cuadrado entre 12 como μ, por lo cual el tensor de inercia adquiere esta forma. Ahora escribimos la ecuación característica, que es el determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0, y que resulta de ser esto es igual a 0, y expandimos por método de cofactores para obtener esta ecuación polinómica. Simplificando obtenemos que 2 veces μ menos lambda por 11 veces μ menos lambda elevado al cuadrado es igual a 0, de lo cual los ceros de esta ecuación de grado 3 son lambda 1 es igual a 2μ y lambda 2 es igual a lambda 3 es igual a 11 veces μ. Ahora tomemos el primer autovalor, lambda 1 es igual a 2 veces μ, y sustituyámoslo en esta ecuación. Realizando un poco de álgebra obtenemos finalmente esta ecuación. Es que este conjunto de tres ecuaciones lineales, cuya solución es que omega sub x es igual a omega sub y es igual a omega sub z, y que eso definimos como omega. Por tanto, todas las componentes del vector omega son iguales y podemos escribirlo de esta manera. Factorizando el omega tendríamos que el vector momento angular es igual, el vector velocidad angular es igual a omega por el vector 1, 1, 1. Ahora, si normalizamos este vector, obtenemos el siguiente vector unitario. Este vector unitario apunta en la dirección del primer eje principal y tiene como autovalor correspondiente 2 veces μ, pero μ era ma cuadrado entre 12. Entonces tiene como autovalor ma cuadrado entre 6. Ahora, para lambda 2, que es igual a lambda 3, que es igual a 11 veces μ, sustituimos esto en la ecuación, en esta ecuación, y después de simplificar obtenemos la siguiente ecuación matricial. De esta se desprenden tres ecuaciones lineales, pero notamos que en este sistema de ecuaciones es en verdad una misma ecuación, que es esta: omega sub x más omega sub y más omega sub z igual a 0. Podemos escribir esto de manera equivalente como diciendo omega punto e sub 1 es igual a 0. Ahora, que el producto interno de dos vectores sea 0 implica que los vectores son ortogonales. Por tanto, el único requisito del autovector omega es que debe ser ortogonal al primer eje principal. Cualesquiera dos direcciones ortogonales e sub 2 y e sub 3 que sean perpendiculares a e sub 1 servirán como ejes principales, ambos con el mismo autovalor asociado. 11 veces μ, donde μ es ma cuadrado entre 12, entonces el autovalor es 11 veces ma cuadrado entre 12. Finalmente se enunciará el siguiente resultado. Si un cuerpo rígido tiene simetría rotacional alrededor de un eje que pasa por el origen O, entonces los correspondientes dos ejes principales pueden tener cualquier dirección que sea ortogonal al eje de simetría. En el análisis del movimiento de un cuerpo rígido en rotación relativo al marco de referencia del cuerpo rígido,
Sección 10.6. Precesión de una peonza debido a un par o un torque débil. Primero consideremos una peonza simétrica como la que aparece en la figura. Entonces nosotros tenemos nuestros ejes coordenados X, Y y Z fijos en el suelo. Z va hacia arriba. La peonza es pivotada desde el punto O y esto ocasiona de que haya un ángulo de inclinación con respecto al eje Z llamado θ. La peonza es simétrica, tiene simetría axial. Eso hace de que su tensor de inercia sea diagonal de esta forma, con dos momentos principales iguales, lambda 1 igual a lambda sub 2 y lambda sub 3 distinto. Aquí en relación a los ejes principales, el eje E3 es el eje de simetría y cualesquiera otros dos vectores perpendiculares a E3 van a ser también ejes principales. Aquí localizamos nuestro centro de masa y el vector de posición de centro de masa, y aquí la fuerza actuando, que es la de la gravedad. Entonces, para analizar este caso, analicemos dos versiones, en las que no hay gravedad y en la que sí hay gravedad. Si no hay gravedad, eso significa de que esta parte de acá desaparece. Eso significa que el momento angular va a ser constante porque no hay una fuerza que esté haciendo un torque sobre el sistema. Entonces nosotros podemos escribir el momento angular como lambda sub 3 omega, y sabemos que omega va en la misma dirección que el vector que apunta en la dirección del eje principal E3. Ahora consideremos el caso en el que sí tenemos gravedad. Entonces calculemos el torque. El torque estaría dado por la fuerza de gravedad. Entonces este lo podemos proyectar hacia arriba. Entonces tendríamos que hacer R cruz F. Entonces es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo que hay entre ellos. Si alargamos esto un poquito más, si hacemos una línea imaginaria acá, vemos que este ángulo es correspondiente con este, y pues el seno del ángulo suplementario tiene el mismo valor. Eso significa de que el producto cruz sería mg por r por el seno de θ. Y ya con eso tenemos nuestro torque. Entonces ahora podemos hacer una pequeña aproximación, y es que el momento angular está en la misma dirección que E3, y esto lo hacemos considerando que el torque es perpendicular al momento angular y con esto a E3. Y esto nos dice de que L solo cambia su dirección y no su magnitud. Entonces, si derivamos L, solo tendríamos que concentrarnos en cómo cambia el vector E3. Entonces, esto es igual a R cruz G, mg, y el vector gravedad se dirige hacia abajo, y el vector de posición es el del centro de masa en la misma dirección que el eje principal. Y luego tenemos esta ecuación de acá, que es la derivada del vector E3 es igual a la velocidad angular omega sobre z, producto cruz con el vector que apunta en dirección del eje principal E3. Y aquí lo que nos dice es que para el caso de la Tierra, aquí esto ocasiona una precesión del eje. Sección 10.7. Ecuaciones de Euler. Las ecuaciones de Euler son vistas como una versión rotacional de la segunda ley de Newton. Estas ecuaciones son ampliamente utilizadas cuando nosotros tenemos un torque igual a 0, porque se reduce bastante el análisis. Pero veremos en la sección 10.10 que los problemas resueltos con las ecuaciones de Euler son resueltos más fácilmente con la forma lagrangiana, que se verá en dicha sección. Por lo pronto, discutamos en qué situaciones
las ecuaciones de Euler aplicarían. En el primero, un cuerpo que gira sobre un punto fijo, que es la peonza que nosotros vimos en la sección anterior. Y el segundo, un cuerpo sin ningún punto fijo de rotación, como un bastón volador de tambor mayor. Aquí tenemos que analizar el movimiento de rotación sobre el centro de masa. Para simplificar el análisis o complicarnos lo menos posible, entonces usaremos el eje principal como nuestro eje coordenado. Entonces, al utilizar el eje principal como eje coordenado, eso significa que nuestro eje coordenado está girando. Aquí se vuelve inevitable el uso de las nociones de mecánica no inercial. Entonces, empecemos introduciendo qué es un marco espacial y qué es un marco del cuerpo. Un marco espacial es aquel que está sujeto a las leyes de Newton. Usaremos X, Y y Z para describir el marco espacial, y este se le denomina marco espacial porque está fijo en el espacio y es inercial. Ahora, el marco del cuerpo es un marco giratorio, está definido por los tres vectores unitarios que apuntan en la misma dirección de los ejes principales, y estos están fijos en el cuerpo. Entonces todo el marco giratorio está fijo en el cuerpo y por eso se le llama el marco del cuerpo. Ahora consideremos el caso en el que la velocidad angular del cuerpo es omega y que los momentos principales del cuerpo son lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces el momento angular medido en el marco del cuerpo es el tensor de inercia multiplicado con la velocidad angular. Entonces quedaría lambda 1, omega 1 en la primera coordenada, lambda 2, omega 2 en la segunda coordenada y lambda 3, omega 3 en la segunda coordenada del marco del cuerpo. Ahora, si definimos a gamma como el torque actuando sobre el cuerpo, nosotros sabemos de que gamma va a ser igual a la derivada temporal del momento angular total en el marco del espacio. De mecánica no inercial sabemos esto aplicado para un vector. Entonces, si nosotros lo aplicamos al momento angular, entonces simplemente es reemplazar la L en toda esta parte de acá, en toda esta ecuación. Y pues nosotros tenemos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo en el marco del espacio es igual a la derivada temporal del momento en el marco del cuerpo más la velocidad angular producto cruz con el momento angular total, y esto es igual a L' en el marco del cuerpo más omega cruz el momento angular. Ahora, si combinamos esta ecuación diferencial con la ecuación del torque, entonces tenemos que el torque es igual a L' más omega cruz L, y este es lo que nosotros conocemos como la ecuación de Euler. Esta es una ecuación vectorial para sacar o determinar las otras ecuaciones de Euler. Entonces se determinan las ecuaciones escalares de esta ecuación vectorial. Si usamos el momento que ya habíamos definido, lambda 1 omega 1, lambda 2 omega 2 y lambda 3 omega 3, las ecuaciones de Euler quedan de esta forma. Recordemos que esto es omega cruz L y esto va a ser igual al torque. Estas tres ecuaciones determinan el movimiento de un cuerpo giratorio como se ve en un marco fijo en el cuerpo. Estas ecuaciones no van a ser de mucha utilidad cuando este torque es cero, porque en la mayoría de los casos saber cuál es el torque en cada una de las coordenadas es un poco tedioso y algunas veces ni tenemos esa información. Entonces simplificamos el análisis con este torque igual a cero, y eso es lo que veremos en la siguiente sección. Sección 10.8, ecuaciones de Euler con torque cero. Si simplificamos las ecuaciones de Euler anteriores, hacemos el torque cero, entonces lambda 1 por la derivada de la velocidad angular en la coordenada 1 sería igual a
toda esta parte de acá. Entonces nosotros obtendríamos estas tres ecuaciones de acá. Para analizar el caso en el que tenemos torque cero, podríamos describir tres posibles casos en los que los momentos principales son todos distintos entre sí, en los que dos son iguales y en el que todos son iguales. Entonces el primero de ellos es en el que todos son distintos entre sí. Entonces empecemos. En el tiempo cero, en el tiempo inicial, el cuerpo gira alrededor de uno solo de sus ejes principales y pues podríamos considerar este, sin pérdida de generalidad, como E3. Como solo gira alrededor de uno de sus ejes principales, entonces la velocidad angular iría en esa misma dirección, omega 3. Y las ecuaciones de Euler quedarían de esta forma. ¿Por qué? Porque omega 2 es 0, omega 1 es 0 y aquí esta es 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? De que las velocidades angulares son constantes. Es decir, que si se estaba moviendo inicialmente alrededor del eje principal E3, va a continuar moviéndose alrededor de ese eje principal. Ahora veamos qué pasa si inicialmente no se estaba moviendo alrededor de uno solo de sus ejes principales. Supongamos que se estaba moviendo en E2 y E3 o algo así, entonces aquí ya tendríamos que la velocidad angular tendría dos componentes distintas de 0. Al tener dos componentes distintas de 0, en las ecuaciones de Euler al menos una de estas sería distinta de 0, entonces ya no tendríamos las velocidades angulares constantes que teníamos en el caso anterior. Retomemos el caso en el que el objeto tenía momentos principales distintos y estaba girando con velocidad constante alrededor de omega 3 del eje principal E3. Entonces consideremos que le damos un pequeño empujón. Entonces, después de que se le dé el pequeño empujón, omega 1 y omega 2 dejan de ser 0 y pasan a ser un valor bastante pequeño. Las ecuaciones de Euler se reducen a estas de acá. Esta última ecuación la aproximamos a 0 porque omega 1 y omega 2 son dos valores pequeños. Ahora, si nosotros derivamos esta primera ecuación, aquí nos va a quedar la segunda derivada de omega 1' y nos va a quedar la primera derivada de omega 2. Entonces, despejamos para omega 2' y la sustituimos en la segunda expresión y nosotros vamos a llegar a esta expresión de acá. Entonces tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Para darle solución a esta ecuación diferencial, nosotros tenemos que saber cuál es el signo de este término de acá, si es positivo o si es negativo. Para que sea positivo, lambda sub 3 tiene que ser mayor que lambda sub 1 y mayor que lambda sub 2, o lo contrario, que sea menor a ambos. Entonces, para que este término de acá sea positivo, el momento correspondiente al eje principal E3 tiene que ser el mayor de todos o el menor de todos. Bueno, entonces ahora supongamos de que este término de acá es positivo. Entonces la solución a la ecuación diferencial es un seno amortiguado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros le damos un pequeño empujoncito, esto va a empezar a oscilar en torno al eje y cada vez va a ser con menos fuerza hasta que quede rotando de la misma forma, con velocidad angular constante alrededor del eje principal E3. Ahora, ¿qué pasa si este término de acá es menor que 0? Para que sea menor que 0, lambda 3 tiene que estar entre lambda sub 1 y lambda sub 2. La solución a la ecuación diferencial, asumiendo de que este valor de acá es negativo, sería una exponencial. Entonces tenemos dos soluciones, una que es un decaimiento puro y la otra que no. Descartamos la solución de decaimiento puro porque nosotros llevamos a omega 1 desde 0 hasta un valor
positivo, entonces ambos tienen signo positivo, el omega 1 y la derivada de omega 1. Y con el decaimiento puro pasa todo lo contrario, tienen que tener signos distintos. Entonces aquí llegamos con todo esto, que si nosotros le damos un pequeño empujoncito, el lambda sub 3 está entre lambda sub 1 y lambda sub 2, entonces este empezará a moverse lejos del eje del cual estaba rotando. Entonces este va a tener un movimiento inestable, a diferencia de cuando este era el mayor o el menor de todos, que iba a tener un movimiento estable. Entonces resumamos lo que habíamos dicho. Si un objeto rígido con momentos principales lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, todos distintos entre sí, no está sujeto a un torque y gira inicialmente alrededor de un eje principal, el objeto continuará moviéndose con velocidad constante. De forma que para que este objeto se mueva con velocidad angular constante tiene que rotar sobre uno de sus ejes principales. Si no está girando sobre solo uno de sus ejes principales, este no se va a mover con velocidad angular constante. Ahora el caso en el que nosotros le damos un pequeño empujón. Ya habíamos visto que teníamos dos casos. El primero es en el que el momento principal correspondiente al eje de rotación es el menor o el mayor. Entonces el movimiento es estable contra pequeñas perturbaciones. Recordemos que este empezaba a oscilar con respecto al eje de rotación y cada vez con menor intensidad hasta que se seguía moviendo con velocidad angular constante en torno a ese eje de rotación. El segundo es en el que el momento principal correspondiente al eje de rotación está entre los otros dos momentos principales. El movimiento es inestable contra pequeñas perturbaciones porque la solución a la ecuación diferencial era una función exponencial creciente. Eso significaba de que si le dábamos un empujoncito, entonces este se iba a ir alejando de su movimiento original. Continuemos con el segundo caso en el que dos momentos principales son iguales. Consideremos que los primeros dos, lambda 1 y lambda 2, son iguales. Entonces la simplificación crucial viene cuando la tercera ecuación de Euler se convierte en el que la velocidad angular en la coordenada 3 es 0. Entonces reescribimos las primeras dos ecuaciones de esta forma. Entonces esta parte de acá es constante y lo definimos como omega sub b. Lo mismo pasa con el omega 2'. Entonces las ecuaciones de omega 1' y omega 2' son resueltas fácilmente si consideramos este pequeño truco de acá. Hacer un eta, definir un eta como omega 1 más y omega 2. Entonces también lo podemos escribir en su forma exponencial. Eta igual a eta sub 0 a la menos i omega b t. Y le determinamos la derivada de eta. Ahora, si elegimos nuestro eje de la forma que omega 1 es igual a omega sub 0 en t igual a 0, entonces eta sub 0 va a ser igual a omega sub 0, y si tomamos las partes reales e imaginarias de eta, vamos a encontrar que la solución completa de omega es esta de acá. Sabemos que omega sub 0 y omega sub 3 son ambos constantes, entonces las componentes de omega 1 y omega 2 giran con velocidad angular omega b, mientras que omega 3 siempre permanece constante. Como omega sub 0 y omega sub 3 son constantes, entonces el ángulo alfa entre estos dos va a ser constante. Como se ve en el marco del cuerpo, omega se mueve alrededor de un cono llamado el cuerpo del cono con frecuencia angular omega b. Ahora el momento angular lo habíamos definido como lambda 1 omega 1 en la coordenada 1, lambda 2 omega 2 en la coordenada 2 y lambda 3 omega 3, esto en el marco del cuerpo. Y reemplazando omega 1 y omega 2 por las funciones cosenoidales y omega 3 siempre constante,
Ahora si lo comparamos con la ecuación de omega, podemos decir que omega, L y E3 están en un único plano y los ángulos entre cualesquiera dos de ellos es constante en el tiempo. Entonces, visto desde el marco del cuerpo, omega y L se mueven alrededor de E3 con la misma tasa omega sub b. Ahora, si nosotros queremos saber qué es lo que pasa en el marco de referencia del espacio, tenemos que notar que L es constante porque tenemos torque cero. Entonces, visto desde el marco de referencia inercial, el plano que contiene omega, a L y a E3 tiene que rotar sobre L y los vectores omega y E3 se mueven sobre L, tal como se muestra en la figura. En particular, el marco del espacio, omega traza un cono y este es el llamado el cono del espacio, el cual gira el cono del cuerpo, y la tasa de precesión de omega sobre el cono del espacio se expresa de su forma más simple como omega sub s igual a L entre lambda sub 1. Ahora, con respecto a la aplicación que habíamos mencionado antes de los planetas, recordemos el caso de la precesión lunisolar, que el Sol y la Luna producen un pequeño torque en la protuberancia ecuatorial de la Tierra, y esto hace que haya una precesión del eje polar con un periodo de 26.000 años. Pero la protuberancia ecuatorial también significa que el momento de inercia de la Tierra sobre el eje polar es mayor que los otros dos momentos principales por aproximadamente 1 parte en 300. Entonces, según la ecuación 26, que es esta, nosotros tenemos que la precesión, a menos que la rotación de la Tierra esté perfectamente alineada con el eje principal, va a tener una frecuencia omega b igual a omega 3 entre 300. Como omega sub 3 representa una revolución por día, omega b debe corresponder a una revolución cada 300 días. Un pequeño bamboleo del eje polar por menos de un segundo de arco fue descubierto por el aficionado estadounidense, el astrónomo Seth Chandler. Este bamboleo de Chandler se debe aparentemente a la precesión de cuerpo libre discutida aquí, aunque su periodo es más corto, como unos 400 días, supuestamente porque la Tierra no es un cuerpo perfectamente rígido. El análisis del movimiento de un cuerpo rígido en rotación relativo al marco de referencia del cuerpo rígido, que es un marco no inercial, puede volverse muy complicado de realizar. Nuestra meta es encontrar ecuaciones del movimiento relativas a un marco inercial, el marco espacial. Para ello, primero necesitaremos definir un conjunto de coordenadas que especifiquen de manera única la orientación del cuerpo rígido relativo al marco espacial. Consideraremos solamente el caso en el que nuestro objeto está girando en torno a un punto fijo, el cual naturalmente tomaremos como el origen del marco espacial y del marco del cuerpo rígido. A los vectores de la base del marco espacial los denotaremos por x unitario, y unitario y z unitario. Para el marco del cuerpo rígido, los ejes serán los ejes principales con direcciones e sub 1, e sub 2 y e sub 3. Suponemos adicionalmente que la orientación del objeto inicialmente es tal que los ejes principales y los ejes espaciales coinciden, es decir, el vector E1 va a lo largo de x unitario, el vector E2 va a lo largo de y unitario y el vector E3 va a lo largo de z unitario. Con solo 3 rotaciones a través de ángulos θ, φ y ψ alrededor de 3 ejes diferentes, podemos llevar a nuestro cuerpo rígido a cualquier orientación deseada. Definición de los ángulos de Euler. Dado un cuerpo rígido que de esta forma, definiremos los ángulos de Euler de la siguiente manera.
Primero, la primera rotación se da a través de un ángulo phi alrededor del eje z unitario. Como resultado, los ejes principales E1 y E2 rotan en el plano XY. Entonces la dirección original, por ejemplo, del vector E2 coincidía con Y unitario. Y después de rotar una cantidad phi alrededor de Z unitario, va a tener como nueva posición la denotada aquí por E2'. Paso 2. La segunda rotación se da a través de un ángulo θ alrededor de E2', causando que el eje E3 se mueva a la posición indicada. Entonces, si tenemos nuestro cuerpo rígido y lo rotamos alrededor de E2', en este sentido, entonces el vector E3, que originalmente coincidía con el eje Z', se desplazará a esta posición, mostrada aquí. Paso 3. La tercera rotación se da a través de un ángulo psi alrededor de E3, lo necesario para llevar a E1' y E2' a las direcciones deseadas. El conjunto de ángulos θ, phi y psi son los llamados ángulos de Euler. Es posible encontrar el vector velocidad angular relativo al marco espacial considerando la velocidad angular de cada marco con respecto al anterior. Variando phi, el marco definido por los ejes principales en la primera ilustración rota con velocidad angular omega sub a igual a phi' z unitario relativo al marco espacial. Variando θ, el marco definido por los ejes principales en la segunda ilustración rota con velocidad angular omega sub b igual a θ e sub 2' relativo al marco anterior. Variando así, el marco del cuerpo rígido rota con velocidad angular psi' en E3' relativo al marco anterior. Finalmente, la velocidad angular del marco del cuerpo rígido relativo al marco espacial es la suma vectorial de cada uno de estas velocidades angulares relativas, que se expresa así en términos de tres vectores de base distintas. Omega se puede poner exclusivamente en términos de los vectores de la base del marco espacial o de los vectores que apuntan a lo largo de los ejes principales. En términos de los vectores x unitario, y unitario y z unitario, omega se puede escribir de esta forma. Y en términos de los vectores e sub 1, e sub 2 y e sub 3, omega se puede poner de esta forma. Las relaciones entre los vectores de la base x, y, z, e1, e2, e3 con respecto a estos tres que aparecían originalmente se pueden deducir a partir del gráfico de definición de los ángulos de Euler. Ahora, relativo a los ejes principales, el momento angular L, que es lambda, que es el tensor de inercia I por omega, se puede escribir de esta forma. Sustituyendo las componentes del vector velocidad angular, obtenemos que L es igual a esto. Como aplicación, consideraremos el movimiento de una peonza simétrica pesada. Se considera una peonza simétrica pesada que rota sobre una superficie plana bajo la acción de la gravedad. Se asume que la punta de la peonza permanece fija sobre la superficie por un pivote. Nuestro origen, como ya lo hemos mencionado antes, lo escogeremos como el punto del cuerpo rígido que permanece fijo, en este caso la punta de la peonza. Sea E3 el eje de simetría de la peonza, es decir, este de aquí. Debido a la simetría del objeto respecto al eje E3, los primeros dos momentos principales del cuerpo son iguales. Por tanto, cualesquiera dos ejes ortogonales perpendiculares
al eje de simetría son ejes principales del cuerpo rígido. Escogeremos a estos dos ejes de tal manera que el valor de psi sea 0. Siendo esto así, entonces la velocidad angular del cuerpo rígido relativo a los ejes principales toma esta forma, donde esta ecuación se obtiene de la ecuación general que habíamos derivado antes, evaluando en psi igual a 0. Ahora, si definimos beta' como phi' coseno de teta más psi', la velocidad angular toma esta forma. Omega es igual a menos phi' seno de teta en e sub 1 más teta' en e sub 2 más beta' en e sub 3. Y el momento angular del cuerpo rígido toma esta forma, donde simplemente multiplicamos cada una de las componentes del vector velocidad angular por los correspondientes en momentos principales, donde aquí, como ya hemos dicho antes, lambda 1 es igual a lambda 2. Ahora calculamos la derivada temporal de este vector. Usando la regla del producto, obtenemos que la derivada de L con respecto a t sería la derivada de phi' seno de teta en E1 más la derivada de teta' con respecto a t. Usando la regla del producto, obtenemos que dl de t es menos lambda 1 por la derivada temporal de phi' seno de teta en la dirección de E1 más lambda 1 de teta' de t en la dirección de E2 más lambda 3 de beta' de t en la dirección de E3 menos lambda 1 phi' seno de teta por la derivada temporal de E1 más lambda 1 teta' por la derivada temporal de E2 más lambda 3 beta' por la derivada temporal de E3. Ahora se puede probar que estas derivadas están dadas por estas ecuaciones. Que la derivada temporal de E1 es igual a menos teta' E3 más phi' coseno de teta E sub 2, que la derivada temporal de E sub 2 es menos phi' seno de teta E sub 3 menos phi' coseno de teta E sub 1, y que la derivada temporal de E sub 3 es teta' E sub 1 más seno de teta phi' E sub 2. Finalmente, una vez sustituido y simplificado, se llega a que la derivada temporal del momento angular con respecto al tiempo está dada por esta ecuación. Ahora examinaremos el torque que actúa sobre la peonza. La única fuerza que realiza torque es la gravedad y actúa en el centro de masa de la peonza, que se encuentra en algún punto sobre el eje de simetría E sub 3. Llámese L la distancia a lo largo del eje de simetría entre el origen y la distancia y el centro de masa. De la figura notamos que el torque apunta hacia afuera de la página, hacia afuera. El vector posición del origen al centro de masa vendría en esta dirección y el vector de la fuerza gravitacional va hacia abajo. Entonces, si hacemos R cruz F, nos da como dirección hacia afuera de la página. Orientamos el eje E2 para que coincida con esta dirección. Entonces el torque solo tiene componente en E2. Sustituyendo en esta ecuación, se deduce que beta b' es igual a 0 y por tanto que beta' es constante. Sea beta' igual a omega 3. Las otras dos componentes dan estas ecuaciones. Tomamos el caso especial en que teta' es igual a 0. Las ecuaciones anteriores se simplifican de esta manera. La primera ecuación simplemente nos dice que phi' es constante. Y ya que phi es el ángulo relacionado a rotaciones alrededor del eje espacial z unitario, se deduce que la peonza trazará un cono de ángulo fijo θ
a velocidad constante φ'. Esto es, el eje de simetría realiza un movimiento de precesión alrededor de z unitario. ¿Cuál es la rapidez φ' de precesión? La respuesta la encontraremos analizando la segunda ecuación. Por simplicidad denotaremos a φ' por omega. La ecuación a considerar es esta, que es una ecuación cuadrática en omega. Las dos soluciones las obtenemos a partir de la fórmula cuadrática y tienen esta forma. Para omega sub 3 muy grande, entonces la raíz positiva es aproximadamente lambda sub 3 omega sub 3 entre 2 lambda sub 1 coseno de teta por 2, que es igual a lambda sub 3 omega sub 3 entre lambda sub 1 coseno de teta. La otra solución se obtiene a partir de la ecuación la ecuación cuadrática. Si omega sub 3 es muy grande, entonces podemos despreciar el primer término en relación a este y obtener esta ecuación lineal, cuya solución es mgl entre lambda sub 3 omega sub 3. A las soluciones omega positivo y omega negativo se les conoce como las frecuencias de precesión rápida y de precesión lenta. Omega positivo es la frecuencia de precesión rápida y omega negativo es la frecuencia de precesión lenta.